Módulo. Estamos a una semana, ¿verdad? Prácticamente de ir terminando, de ir finalizando. Así que tenemos varias actividades, a pesar de que solamente contamos con una semana, digamos, en teoría, porque el próximo viernes es nuestra última sesión presencial, pero recordemos pues que la semana que inicia el día jueves precisamente, pues está finalizando el jueves siguiente. Ya el día viernes siguiente, pues ya ustedes estarán iniciando su nuevo módulo, pero todavía tenemos esos primeros días de la semana pues para finalizar actividades. Lo comento porque compartirles pues que tenemos
3 actividades que todavía nos quedan, 3 actividades a desarrollar de aquí a nuestra finalización de módulo. Vamos a explicar un poquito sobre eso. Vamos a desarrollar pues la actividad que tiene que ver con el tema de recursos humanos, la presentación de su trabajo final, que es la caracterización, es la segunda actividad, la caracterización del servicio de salud en función de los elementos que la guía de trabajo final que se compartió la semana pasada, pues les está solicitando. Esa es una presentación nada más, no es un documento que van a enviar. Todos esos aspectos, pues, en formato de documento, pues, obviamente los van a necesitar tenerlos ahí a la mano, pues, porque con eso van a ir construyendo también parte de su trabajo final de posgrado, ¿no? Y tenemos una actividad también que es evaluada, que es el cierre también, pues, de este módulo, que es la evaluación final, donde va a constar de 2 partes. Una parte conceptual, que la vamos a realizar a través del aula virtual, como un pequeño cuestionario, ¿verdad?, a desarrollar, y una parte procedimental, donde ustedes pues van a ir resolviendo ahí pues los puntos que se les vayan solicitando como parte de esa evaluación final, que repito tendrá esas 2 partes. Para ello pues anuncio, vamos a tener todo un día para poder ingresar y poderla realizar. Sí es importante que ustedes hagan el tiempo, ¿verdad?, para poderlo hacer. Y lo menciono porque me preocupa, y se los digo así con mucha honestidad, me preocupa mucho la ausencia de mucha gente en nuestras clases, ¿verdad? De repente ahí, pues que no puedo, que yo tengo esto, que yo tengo lo otro. Entonces entendemos, claro que sí, entendemos pues que muchas situaciones son de trabajo, que muchas situaciones son de última hora, pero para serles sincero, pues en ninguno de nuestros grupos anteriores hemos tenido tanta ausencia, ¿verdad?, de mucha gente que nos falta a clases. Y pues de repente también notamos que las grabaciones, que es un gran esfuerzo que realiza la universidad, ¿verdad?, de colocar las grabaciones de clase, a veces como que tampoco eso surte efecto, porque hay muchas indicaciones o muchos puntos que se tocan en las grabaciones, que han quedado grabadas, pues que se tocan en clase, y también ahí estamos como preguntando, ¿verdad?, que cómo es esto, cómo es lo otro, cuando ya ahí se ha colocado. Entonces, sí es importante que por favor no olviden, ¿verdad? Ya nuestro módulo pues está finalizando, pero para futuros, los módulos que aún hacen falta, pues apenas vamos en el segundo, es importante organizar el tiempo para que no falten a clases. Hay muchas cosas que ahí se mencionan que con la interacción con los compañeros muchas veces quedan más clarificadas, ¿verdad? Y yo espero pues que entendemos también que la cantidad muchas veces de material que se trabaja en clase o en los módulos es amplia, pero obviamente es parte del diseño también que contiene pues el posgrado, y todos los aspectos pues al final de cuentas también son importantes. En ese sentido, bueno, me gustaría preguntar, ¿ya exploraron el aula virtual de esta semana? ¿Qué elementos son los que tenemos por ahí para que podamos comentar? Vamos a desarrollar una actividad en breves minutos, pero me gustaría explorar primero si ya ustedes visualizaron el aula y qué han encontrado por ahí. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Pues sí, estaba viendo que hay unos videos que se tratan acerca de la problemática de recursos humanos en salud. He alcanzado a ver nada más 2 videos de los 3 que hay, ¿verdad? Pero sí, muy interesantes. Uno acerca de basado de Argentina, y otro parece que es un miembro de la OMS, me parece. Y luego tenemos también ensayos sobre problemáticas, un ensayo que vamos a realizar, ¿verdad? Y las reformas de América Latina, doctor, que son lo que he visto yo ahí.
Ok, muy bien, gracias. Gracias, doctor. Excelente. Mario, levanta la mano ahí. Buenas noches. Sí, también el otro video pues es muy importante porque nos da un panorama de cómo se manejaba antes el sistema de salud cuando se cobraban las colaboraciones, pero no estaban integrados entre sí los diferentes instituciones de salud, pero que a pesar de que ahora ya se manejan en red, pues siempre hay ciertas problemáticas que aún faltan por corregir. Entonces, bastante interesante ese video también. Ok, muy bien. Muchas gracias. Excelente. Bueno, sí, efectivamente para esta semana tenemos dos grandes temas y por eso es que necesitamos organizar muy bien nuestro tiempo. Vamos a hablar un poco de la problemática de recursos humanos. Y en ese sentido, hemos colocado precisamente dos videos de apoyo para que ustedes puedan tomarse el tiempo y poderlos revisar, leer despacio. Ambos no son largos tampoco. Uno de ellos plantea una situación específica, es hecho por una profesora argentina, donde ella comenta la situación que ocurre en Argentina con indicadores de recursos humanos. Pero obviamente, pues, es un tema general además. El segundo es dado por el asesor regional en el tema de recursos humanos de la OPS, donde él habla cómo está la situación y las grandes problemáticas y lo que OPS ha planteado como estrategias o líneas de acción para abordar la problemática de los recursos humanos en salud a nivel de las Américas. En ese sentido, la tarea de ese ensayo que ustedes han podido encontrar consiste en que al escuchar ustedes los videos y plantear, que por cierto ya algunos de ustedes en el foro desde ayer comenzaron a comentar la problemática de recursos humanos, ¿verdad? Ya estuvimos leyendo ahí. Usted va a elegir con un compañero, el trabajo lo van a hacer en pareja, y van a realizar un ensayo sobre una de las problemáticas de recursos humanos que ustedes identifiquen. Así de manera general, ¿qué problemáticas han podido ustedes detectar, los que ya vieron los videos, o que ustedes asumen que puede ser problemática en la gestión de los recursos humanos en los sistemas de salud? ¿Qué problemáticas creen ustedes que Perdón, doctor, se me fue el audio, no escuché qué es lo que estaba preguntando. Perdón, doctor. En base a los videos, les decía, en base a los videos que quienes ya los vieron o la percepción que ustedes puedan tener, como qué problemáticas se les ocurre que existen en este momento en los sistemas de salud en el tema de gestión de recursos humanos. Ok, En nuestro caso, en nuestro país, por lo menos en nuestro sistema, lo que podemos ver es, por ejemplo, la cantidad de médicos que están disponibles para la cantidad de población, ¿verdad? Que haciendo más o menos un cálculo a grosso modo, estamos hablando de más o menos una población de 20,000 médicos para más o menos 6 millones de habitantes, ¿verdad? Estamos hablando casi que para 20 entre 6 como 3, un médico para 3,000 habitantes, un poquito más, ¿verdad? Y hablaba la colega de Argentina, o la médico de Argentina, que ellos tenían alrededor de 4.5 médicos por 1,000 habitantes. Entonces nosotros estamos completamente alejados de esa realidad. Por otro lado, también el grado de cómo se ha manejado el recurso humano en enfermería, ¿verdad? Hay unos aspectos que enfermería se le ha visto quizás como un trabajo de menos, ¿verdad? Pero también hay en algunas áreas, ¿verdad? Que la enfermería tiene mucho poder y dejan de hacer funciones que tal vez le corresponden para mejorar el trabajo del médico, ¿verdad?
Yo he visto ahí una deficiencia en el área de donde yo trabajo con respecto a la toma de signos vitales, ¿verdad? Por parte de enfermería, que sí ayudaría mucho, ¿verdad? Entonces se le delega eso al médico en la selección. Y lo que no se ve en otras áreas del Seguro Social, ¿verdad? Hablando de la misma institución. Quizás serían de los problemas que yo puedo comentar al momento. Ok, muy bien, muchas gracias, excelente. Muy bien. Oigamos, Verónica y Claudia, no sé si Mario había levantado la mano para esta ocasión también. Sí, doctor, había levantado la mano, pero después de las compañeras opino. Ok, gracias. Muy bien. Verónica, entonces. Buenas noches, doctor. Realmente es muy preocupante la cuestión esta de los recursos humanos, debido a que afecta, pues, de alguna manera a todos, ¿verdad? Tanto al usuario interno como al usuario externo. En el caso, pues, del usuario interno, pues, hay una sobrecarga, pues, laboral debido al déficit, que es, casi siempre hay, ¿verdad? Ya sea por ausentismos. Ahora con lo de la pandemia, pues se ha experimentado, no sé si en todos los casos, pero con muchos colegas que están en algunas jefaturas que yo he podido conversar, que no hay mucho personal en bolsa de trabajo. Entonces, esto pues debido a qué? A que los médicos están temerosos de ingresar a una institución y estar en contacto con tipos de pacientes con COVID, ¿verdad? O debido a que sería interesante pues hacer un estudio de esto, porque esta situación se está dando en el caso aquí en Usulután, en la bolsa de trabajo no hay mucho personal. Y no me refiero solo al caso particular de médicos, sino también que de todas las áreas, ¿verdad? Y como consecuencia, pues hay una mala atención también al usuario externo, ¿verdad? Al derechohabiente, porque al haber menos, pues por ende afecta en todo sentido la atención del paciente, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista en la actualidad. Gracias. Ok, muy bien, muchas gracias. Excelente. Ya hablamos, tenemos otro tema, ¿verdad? Ya se mencionó el punto entonces de lo que es la distribución del personal en relación a los habitantes. Ahora vemos acá el tema de sobrecarga laboral por diferentes factores. Muy bien. Claudia. Buenas noches, doctor. Buenas Uno de noches. los problemas que yo veo es la falta de capacitación del personal. Creo que nos quedamos muy atrás en implementar nuevas cosas o lo ven como una pérdida de tiempo, que el personal aprenda algo nuevo, ¿verdad? Y seguimos haciendo las cosas como se hacían antes, pero no modernizamos los servicios de salud o nuestras unidades se quedan muy atrás. Eso, muchas gracias. Ok, excelente, gracias. Muy bien, excelente también el tema de formación o educación continua, ¿verdad? Que la capacitación, la formación de profesionales y la educación continua son tres conceptos diferentes en el tema de recursos humanos. La educación continua es para el profesional ya formado. En el caso nuestro, por ejemplo, usted lo que está haciendo a través de este posgrado es realizar una educación continua. ¿Por qué? Porque usted ya trae una base profesional en el área en la que se formó y ahora usted continúa preparándose en otra área, pero con una base. Muchos conceptos, muchos elementos son también ya conocidos, la vivencia o la experiencia que usted trae también contribuye, es una educación continua. La capacitación, pues, tiene una connotación de aprender algo nuevo que no siempre es a nivel profesional. Puede ser un curso, puede ser un taller, puede ser algo que no me contribuye académicamente hablando, ¿no? Porque no se hace en una institución formadora. Ya si usted lo hace pues en una institución, ya no es una capacitación, ¿verdad? O sea, usted está estudiando en una universidad y usted va a obtener un diploma, un título de universidad, pues eso ya no es una capacitación. Entonces muchas veces confundimos y con todo respeto, por eso es que a veces ahí manejamos mal los términos, ¿verdad? De repente usted oye en las instituciones, vamos a hacer un diplomado en tal cosa. O sea, las instituciones no pueden diplomar a nadie. Eso lo hace una institución académica, una institución formadora de recursos humanos.
Ellos son los que titulan o diploman, ¿verdad? Pero no voy a decir yo en mi oficina, les voy a dar un diplomado aquí de gerencia, ¿verdad? A mis colaboradores, porque yo no tengo ese atributo, esa autoridad, ¿verdad? Muy bien, entonces son como conceptos a veces que son importantes, pero finalmente sí, el tema de lo que es recurso humano en su formación y capacitación tiene mucho también que ver con los problemas actuales. Muy bien, tenemos a Mario, luego a Araceli y finalmente Evelyn para poder cerrar este punto. Mario. Bueno, doctor, otro punto también muy importante a veces es el desabastecimiento de ciertos medicamentos o de ciertos insumos para ciertos exámenes. Entonces, eso hace que se saturen otras instituciones porque al final el paciente es referido a otro centro de servicio para realizar esos exámenes o para que les dispensen ciertos medicamentos. Entonces, eso hace también que se sature más la red. Sí, puede suceder también, ¿verdad? Puede suceder. Y puede incluso haber lo contrario, que es lo que ya nos explicaba Claudia, creo, ¿verdad? En el sentido de que podemos tener equipos, podemos tener insumos, pero el personal no está capacitado para hacer uso de esos insumos o de esos equipos. Entonces también tenemos esa dificultad muchas veces, ¿no? Esto tiene que ir de la mano, ¿verdad? Tengo que modernizar el equipamiento, la tecnología, pero también debo modernizar al personal en el uso, ¿no? Ese es un punto clave también. Muy bien, Araceli. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, también hay otro punto también, es en la forma que como en el personal de salud, más que todo médicos, estamos acostumbrados con el trato. No sé si se ha dado cuenta, por ejemplo, en los programas de residencia, los castigos, o incluso enfermería, muchas veces son ambientes hostiles y hacen ambientes apáticos y pocos colaboradores al trabajo. Entonces, estamos como bastante familiarizados con ese tipo de tratos e incluso cuando nosotros compartimos experiencias con amigos o colegas que están laborando en otros países, nos sorprende la forma humana que los tratan y también pues las prestaciones que les dan, la forma que los valoran, la forma, lo que decían muchos acá, la capacitación es continua. Entonces, son pequeñas cosas que van aunando al bien trabajar o mal trabajar. Sí, de acuerdo, claro que sí. Ese es otro punto importante, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el trato, la humanización en el trato al trabajador, ¿verdad? Porque muchas veces al profesional de salud, pues se nos ataca con el tema de humanizar los servicios, pero también es importante humanizar el trato al personal de salud, ¿verdad? Y sobre todo, pues en el último año que hemos vivido, donde pues este es un tema crítico y clave, ¿verdad? Porque tenemos a nuestro personal, a nuestros recursos con trabajo adicional, cansados, atemorizados, porque no vamos a negar, ¿verdad? Que muchos hemos estado en la trinchera con miedo, ¿verdad? Efectivamente, pues también de salir afectados y otros que lamentablemente salieron afectados. Entonces, la humanización en el trato al personal también es un punto clave en el manejo de los recursos humanos. Excelente, muy bien. Y bueno, Evelyn, cerramos con la participación de Evelyn. Bueno, buenas noches. Sí, un problema que yo he visto más que todo en el área de odontología, pues es mi área la que yo puedo hablar y dar fe, que nosotros contamos con personal que nos colabora, los asistentes dentales, por ejemplo, ellos son empíricos. Entonces eso hace muchas veces que desconozcan ciertas cosas, no tal vez materiales, sino que el manejo, el trato al paciente, a veces no tienen aquella empatía hacia el ser humano. Por ejemplo, en mi caso tenemos nosotros 4 asistentes, una es técnico y 3 son empíricas, entonces eso pues también, ¿verdad? Hace como deficiente el servicio, por decir así, ¿verdad? Aunque tienen experiencia, pero sí, a veces me han dejado un poquito así como falta de conocimiento, más que todo de materiales, de instrumental, cosas por el estilo, en el caso de nosotros, ¿verdad? Ok, muy bien.
Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces con este rápido ejercicio que hemos hecho, más lo que ustedes puedan revisar ya despacio en los 2 videos que se les ha colocado, van a tener ustedes entonces el marco de referencia para la actividad que se hará y que van a entregar en el transcurso de la semana, que es justamente realizar un ensayo, es decir, una descripción de un problema en la gestión de los recursos humanos. El ensayo, pues obviamente consta de una introducción donde yo comento cuáles son las bases del problema, luego voy estableciendo mis comentarios. Recuerden que un ensayo es un documento de autoría propia, no es lo que dicen otros autores, sino que lo que yo pienso sobre el tema. Obviamente me ayudo, me respaldo en datos, en información que yo he buscado en otra parte, pero finalmente voy desarrollando mis propias ideas para luego hacer una conclusión a manera de un editorial, ¿verdad? Donde yo puedo plasmar mis interrogantes, los desafíos o las conclusiones a las que yo llego cuando he analizado ese tema. Entonces la actividad consistirá en que en pareja, ustedes van a desarrollar un problema en la gestión de los recursos humanos. Ya ustedes aquí escucharon algunas ideas. En los videos van a encontrar otra problemática, otra cantidad de problemática. Así es que es muy probable que, y así lo espero, que ni se repitan posiblemente los puntos, ¿verdad? Los problemas, sino que van a tener una gran variedad de temática a desarrollar. Así es que cada pareja elegirá una problemática que quiera desarrollar en el tema de gestión de recursos humanos y elaborarán un ensayo que no exceda las 4 páginas. Tiene que ser un documento corto. Recuerde pues que un ensayo se elabora con la intención de que alguien lo lea. Entonces no es un artículo científico, no es un informe, no, es un ensayo, es la posición que yo tomo ante un problema en particular. ¿De acuerdo? Ahí pues va a ir obviamente pues los 2 autores, ¿verdad? Que serían los compañeros que trabajen en pareja. ¿De acuerdo? Así es que veamos si no, creo que ya hay una fecha establecida, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, para el día 11 de noviembre es el día último para el envío que estamos hablando entonces del jueves próximo. O sea, el viernes es 12, el jueves próximo es el último día para el envío de este ensayo. ¿De acuerdo? Eso es en el tema de recursos humanos. Ahora vamos a hablar un poquito de reforma y para eso vamos a hacer otra actividad en este momento. Nos vamos a tomar más o menos unos 40 minutos en ello. Tienen otro video ahí. Es una persona que participó en un foro internacional, ¿verdad? Antonio Hernández. Él presentó un análisis de la reforma de salud en El Salvador con los últimos avances. Pero el tema en general, él está hablando del caso particular de El Salvador. Ahí se les ha colocado en el aula virtual un documento que se llama Reformas en América Latina, porque obviamente El Salvador no es el único país que ha experimentado reformas en salud en América Latina, ¿verdad? Sino que esto obedece a muchas cosas. Es un documento de 7 u 8 páginas a lo sumo. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Los voy a formar en grupos. Vamos a formar unos grupos de 5 personas aproximadamente. Y en función de eso, van a leer ese documento. Quiero que lean ese documento. Ahí ustedes en cada grupo pueden ir buscando la dinámica de cómo leerlo. Descárguenlo de ahí del aula virtual, por favor, y lo van a leer. Cuando nos reunamos de nuevo, yo voy a ir planteando los puntos claves de ese documento y ustedes van aportando de acuerdo a lo que ya leyeron previamente. El video que está ahí no lo vamos a usar ahorita, eso quiero que ustedes lo tengan para que lo vean en un momento ahí, pues que ustedes hagan el espacio, porque me interesa que vean la opinión que es, o más bien lo que se dio a conocer internacionalmente sobre la reforma en El Salvador. Y
yo abriré un espacio de foro en el aula donde usted dará su opinión sobre esa evaluación que ahí se hace ver. Usted me explicará pues si está de acuerdo, si no está de acuerdo, en base a los elementos técnicos de la reforma en los países, si se cumplió, si ese era el camino más adecuado, etcétera. Ahí pues su opinión, ¿verdad? Así es que no sé si hemos entendido esta parte. Falta un cuarto para las 7. Estamos hablando entonces que más o menos 7:20, 7:25 estaríamos nuevamente reuniéndonos. No sé si ha quedado claro. Nos vamos a reunir en grupo, descarguen el documento de reformas en América Latina y en el grupito lo leen y traten de resaltar los puntos más interesantes o claves que al grupo le parezcan. Cuando regresemos, yo voy a ir desarrollando el tema y ustedes pueden aprovechar para ir comentando. Los grupos los voy a formar acá en la plataforma. La plataforma nos permite formar grupos al azar, así que así lo vamos a hacer. Vamos a formar 6 grupitos para que tengamos entre 4 y 5 personas, para que sea más fácil, y yo voy a estar entrando en cada grupito pues para estar escuchando un poquito la discusión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Oh, claro. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a formarlos ahorita. Ustedes van a ir recibiendo la invitación para incorporarse al grupo que la plataforma les asigne. Ahí van a ver con qué compañeros van a trabajar y comiencen la lectura del documento. El documento que está en el aula, las reformas en América Latina. Ahí lo van a hallar en el espacio de bibliografía, ¿verdad? En la semana 4, que es la semana que nos corresponde para este día. ¿De acuerdo? Entonces, procedo ahorita. Ya están ahí los grupos. Se los voy a leer de una vez quizás porque ya me los formó, para que ustedes sepan a qué sala los van a ir invitando. El grupo 1 estará formado por José Mackenzie, Marta Estrada, Mónica, Verónica de García y Xiomara Miranda. El grupo 2, Liliana Quesada, de Patricia dice, Carla Alas, Carla Mata y Mayra Benítez. El grupo 3, Carolina Oviedo, Evelyn Vargas, Katia Martínez, Mario Coto y Sofía Guandic. El grupo 4, Beatriz Enríquez, Gabriela Manzano, José Pineda, Sandra Calderón. El grupo 5, Araceli García, Claudia Argueta, Samantha González y Xiomara Guzmán. Y el grupo 6, Carmen Santamaría, Eduardo Castaneda, Claudia René y Mario Melara. ¿De acuerdo? Así que ya van a recibir en este momento la invitación para incorporarse al grupo correspondiente.
Ok, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, doctor. Bastante bien, doctor. Bien, doctor. Ok, muy Algo bien. complicado. ¿Por qué? Temas nuevas, aprendizaje nuevo y a veces pues difícil de manejar. ¿Qué aprendizaje nuevo? Respecto a lo de las reformas, ¿verdad? Cada país pues trata de adaptarlo a su sistema real, ¿verdad? Y adecuarlo pues en función de las necesidades que van surgiendo, ¿verdad? Es así como vemos en América Latina y el Caribe, pues como cada uno trata de reestructurarlo y de adecuarlo, como anteriormente lo dije, a cada necesidad que va surgiendo. Ok, ok, muy bien. Bueno, excelente, ¿verdad? Muy bien. Mario, levantó la mano. Sí, también llama bastante la atención de que la reforma, a pesar de que ya lleva muchísimos años, prácticamente desde los años 90, 95, todavía hay procesos que no se han logrado solventar, como todavía hacer más accesible la salud a la población. Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Recuerden que características importantes de los sistemas de salud, dentro de las características fundamentales que todo sistema de salud debe perseguir, independientemente del modelo que tome, es la accesibilidad y la universalidad. O sea, tiene que ser para todos y tienen que ser accesibles los servicios. No importa qué tipo de modelo, qué características tengan esos modelos, pero esas dos características, aparte de la calidad, la eficiencia y otras, deben estar presentes. Son características fundamentales. Y un tema importante dentro de las reformas es precisamente el hecho de que los sistemas no logran ser accesibles ni logran ser universales y por eso se van buscando reformas tras reformas. Muy bien, excelente. Sandra. Gracias, doctora. Hablábamos con los compañeros que como siempre hay una gran diferencia entre unos países y otros. Siempre hay países más adelantados que otros, ya sea por su gobierno, por las políticas que implementan, por el presupuesto que tienen o por la organización que hay en los ministerios. También observábamos que siempre hay como la iniciativa de crear reformas para mejorar el sistema de salud, que muchas veces quizás no se implementan de la manera adecuada por algo motivo, o que también, como veíamos en las clases pasadas, no existe la evaluación de cómo está funcionando esta reforma. Entonces no sabemos si está funcionando de manera adecuada, si no funcionó, qué podemos mejorar. Entonces ese es como un punto clave, creo yo, la evaluación de una ley o una reforma para saber en qué estamos fallando y qué está funcionando. Ok, muy bien, de acuerdo, excelente, muy bien. Y totalmente de acuerdo, ¿verdad? Es necesario incorporar uno de los puntos débiles, no solo en El Salvador, ¿verdad? Sino que en muchas otras partes, es el tema de la evaluación de las reformas. No podemos partir de que esto no sirvió o que esto no está funcionando si no tenemos un punto clave de evaluación a través de la medición que querramos realizar para poder realizar una evaluación objetiva, poder decir si funciona o no. Muy bien, Sofía. Buenas noches, doctor. Buenas También nos parecía muy interesante que también propone la reforma reforzar la función rectora de los ministerios de salud. Entonces, como veníamos viendo, ¿verdad? Esa función rectora, esa función guardiana, ¿verdad? Tiene que ser muy importante, que todavía nos hace falta, ¿verdad? O sea, reforzar eso para que se pueda llevar a cabo, o sea, todo lo que hablamos de lograr equidad y mejorías en el sistema de salud. Sí, totalmente de acuerdo. Claro que sí. Definitivamente la rectoría es fundamental en el tema de reformas de salud, ¿verdad? No podemos pretender desarrollar reformas si no tenemos claridad de quién va a dirigir ese proceso de reforma. Ya aprendimos también que hay diferentes tipos de políticas y muchas reformas pueden incluso necesitar políticas sistémicas. ¿Se acuerdan de las políticas sistémicas? Son políticas que
finalmente reestructuran las grandes dimensiones de los sistemas de salud, desde el financiamiento, desde muchas otras perspectivas, una experiencia tal vez más cercana de las que tenemos en la región centroamericana. Costa Rica tuvo que determinar una política sistémica que hasta el día de hoy no hay otro país que haya copiado ese modelo. Y es el haber trasladado a la Caja Costarricense del Seguro Social toda la provisión de los servicios. Toda la provisión de los servicios. El Ministerio de Salud sigue ejerciendo la función rectora, pero en el sistema de salud. Pero en la práctica únicamente tiene en sus funciones la normalización o regulación, ¿verdad? Que es el crear normativas, lineamientos, la vigilancia epidemiológica y la investigación. Eso es todo lo que hace el Ministerio de Salud en Costa Rica. Toda la organización de los servicios, la provisión de los servicios, lo hace la Caja Costarricense del Seguro Social bajo un modelo universal, donde todo ciudadano, toda persona tiene derecho a asistir a cualquier servicio de salud pero no hay distinción. La primaria y de segundo y tercer nivel son, en ese sentido, pues, repito, es un modelo que no tiene réplica en ninguna otra parte de América. En ningún otro país tiene un modelo como ese, ¿verdad? Y pues han ido caminando, a pesar de que puedan haber dificultades, han ido caminando, ¿verdad? Muy bien. Creo que había una... El doctor Pineda creo que también quería opinar con esa participación. ¿Terminamos o ya no? Gracias, doctor. Sí, veíamos eso de la reforma, ¿verdad? Y yo quería recordar que en nuestro país en 2010 hubo una reforma, o sea, se presentó una reforma de salud en la que se invitaron muchos sectores del gremio médico, del gremio de salud. En esta reforma a mí me pareció como que era una muy buena iniciativa, pero hubieron muchos vacíos en la información de qué se quería hacer en la reforma. Entonces, al final hubo un grupo que orientó esta reforma en un sentido y solo fue como una reunión motivacional para que se viera que había sido algo popular, ¿verdad? Entonces, al final, no pasó a más de esas reuniones, fueron un poco más cerradas y la reforma quedó como lo que vemos, lo que tenemos escrito, ¿verdad? En uno de los documentos que hemos logrado conseguir, o que nos han puesto en los materiales, ¿verdad? Y sí, importante también mencionar que parte de lo que afecta a estas reformas a nivel de estos países que se pusieron en el estudio es la parte de la separación de las funciones sobre el financiamiento y la falta de información de cómo se va a asegurar, ¿verdad? O sea, probablemente el financiamiento sí está, pero no dicen que eso cómo se va a asegurar con esos financiamientos. Y la otra parte que usted lo mencionaba al inicio es la evaluación. No se le da continuidad a las evaluaciones. O sea, no hay una manera de estar haciendo un análisis constante. O sea, lo que veíamos en el primer módulo, ¿verdad? O sea, yo hago el análisis y surgen nuevas problemáticas. A estas problemáticas yo tengo que darles una respuesta, ¿verdad? Y en la siguiente evaluación, vuelvo a hacer la evaluación, me van a surgir otras problemáticas a las cuales yo tengo que darle seguimiento. Eso. Ok, muy bien. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Muy bien. Y precisamente en el video del análisis de la reforma en El Salvador, ustedes van a escuchar esos términos que ya estudiamos al inicio de este módulo cuando hablamos de modelos o de sistemas fragmentados o segmentados. Ahí los van a recordar esos términos que ya los estudiamos porque se analiza cómo el país ha enfrentado justamente esas características de fragmentación y de segmentación de los servicios de salud y que eso no ha permitido muchas veces que las iniciativas de reforma puedan avanzar mucho más de lo que se espera, ¿verdad? Muy bien. ¿Terminamos con Araceli?
Sí, doctor, fíjese que nosotros estamos hablando con las compañeras sobre este tema de las reformas y hay algo que mencionábamos y es de que siempre, bueno, que se ha intentado y se ha avanzado mucho en los últimos años en el país en todas las reformas, pero es cierto, no se están evaluando. Pero también en la parte de darle un empoderamiento al paciente sobre su propia salud, no se ha hecho. O sea, siempre es como el medicamento, pero ¿qué tal el cuidar su propia salud? Y eso también tiene un costo alto al Ministerio de Salud, a todos los sistemas de salud. Hace que la sobrecarga laboral, hace que existan más consultas, médicos más cansados. Entonces, no se le ha dado una participación activa al paciente de su propia salud. Siempre es solucionarles el problema, pero ¿qué tal el hecho que ellos sean responsables de su propia salud y ante eso no se ha visto un trabajo? Pues que simplemente se ha hecho todas las reformas, pero el hacer la conciencia, la prevención y la buena adherencia a sus tratamientos, con eso no se trabaja. Está muy pasiva esa parte de salud en nuestro país. Totalmente de acuerdo. Y les explico mi punto de vista, ¿verdad? Aquí pues cada quien puede tener un punto de vista diferente y pues obviamente lo respetamos, ¿verdad? Mi percepción en ese aspecto es que deben trabajarse para este punto que Araceli comenta, políticas de otros sectores, ¿verdad? Recordemos la clasificación de políticas. Las políticas públicas pueden ser políticas sistémicas, políticas de salud pública y políticas de otros sectores o políticas sectoriales. ¿Cuáles serán estas? Aquellas políticas que nacen o que se desarrollan en otras áreas que no es salud, pero que con su desarrollo contribuyen a mejorar aspectos de salud. En ese sentido, para que hagamos a una población empoderada de su salud y que contribuya a mejorar sus estilos de vida y cuidarse, necesitamos políticas en otros sectores, no políticas de salud pública. Políticas en otros sectores como por ejemplo políticas culturales, políticas de educación, donde obviamente pues a través de políticas educativas vamos formando a las generaciones en temas de autocuido que no lo va a hacer el sector salud. ¿Por qué? Porque algo importante es comprender que el sector salud no ha nacido para educar, ha nacido para atender necesidades sanitarias. Que hacemos educación es otra cosa. ¿Y por qué hacemos educación? Porque necesitamos que la población comprenda y como bien ya lo dijeron ustedes, entienda cuáles son sus factores de riesgo, entienda la importancia de la adherencia a sus medicamentos, entienda qué es autocuido, pero finalmente no es esta la razón central del sector salud. Entonces, necesitamos políticas en otras áreas, donde se vaya desarrollando una cultura de autocuido y educación. Desde la educación inicial, nuestras generaciones vayan comprendiendo esos fenómenos. ¿Qué desventaja tiene eso? Que los resultados no los vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Vamos a verlo en años. ¿Por qué? Porque necesitamos ver desarrollarse a una generación de manera que podamos comprobar que todos esos elementos pragmáticos de enseñanza lo desarrollan con cotidianidad y los aplican. Entonces, por esa razón, no vamos a ver eso con tanta rapidez como cuando hacemos una intervención, ¿verdad? Usted va a hacer un control de brote, va a hacer una intervención epidemiológica, los resultados los ve rápido. ¿Por qué? Porque la acción así lo amerita, pero una acción educativa no trasciende a las 48 o 72 horas, ¿verdad? Eso lo vamos viendo con el tiempo. Entonces, esa es una dificultad. Bueno, muy bien. Para ir cerrando por el tiempo, pues efectivamente, ¿verdad? Hoy vimos el punto de las iniciativas de reforma. Ahí tienen ya su documento. Ustedes pueden hacer uso del documento para leerlo despacio. Hoy lo hicimos pues para ir hablando un poco del tema, ¿verdad? Acá discutiéndolo entre ustedes y aportando acá. Pero ahí encontramos toda la base conceptual de las reformas en salud. Fíjense que, bueno, Chile, para efectos de América Latina, Chile es el país con más esperanza de vida que hay.
su promedio, su indicador de esperanza de vida, que por cierto es el módulo que sigue, el módulo de demografía y estadística, es el que van a ver con la doctora Cruz, ya es el tercer módulo del posgrado. Ahí van a hablar de todos los indicadores demográficos y epidemiológicos. Para la OMS, Chile es el país con la mayor esperanza de vida, que es de 80 años. Nacer en Chile implica tener la esperanza de vivir por lo menos 80 años por sus condiciones sociales, económicas, etc. En segundo lugar, a ese país en América Latina, con 79 años, que no es mucho, ¿verdad? Se encuentran Colombia, Costa Rica y Cuba. Independientemente de los factores económicos o sociales que pueda vivir Colombia, por ejemplo, o Cuba, finalmente son países que por condiciones de salubridad, de prestación de servicios y más biológicos posiblemente, son los 3 países que le siguen a Chile en mayor esperanza de vida en América Latina. El que está peor ubicado es Haití, ¿verdad? Es el último lugar con apenas 62 años. 18 menos que Chile. Imagínense la disparidad que hay entre ambos países. Y en el intermedio, pues nos encontramos nosotros. Bolivia con 68 años y Guatemala y El Salvador con un promedio de 72 años en promedio de esperanza de vida. Un poquito más, un poquito menos para algunos, según las condiciones, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes ver un gráfico que habla justamente de eso. Ahí pueden ver ustedes a El Salvador. Estamos en orden ascendente en el 4º lugar, ¿verdad? Después de Bolivia y Guatemala. Imagínense, y después de Haití. Ya eso, para la OMS, implica que necesitamos estructurar un sistema no solo de salud, porque esto no tiene que ver nada más con los servicios de salud. Esperanza de vida, estamos hablando de condiciones sociales, de condiciones económicas, de condiciones sanitarias. Entonces vean ahí ustedes, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Panamá, Perú, son los países con mayor esperanza de vida en América Latina. Otro indicador trascendental también en el tema de mejora de calidad de vida es la mortalidad infantil. Se toma como un indicador importante porque revela qué tanto el sistema de salud ha penetrado o ha impactado en la población. Cuando muchas personas no tienen acceso a los servicios de salud o a sus profesionales para atender sus emergencias, pues entonces vemos fenómenos como partos extrahospitalarios, ¿verdad? Nacimientos comunitarios en condiciones sumamente peligrosas. Por eso la mortalidad infantil es uno de los indicadores de mayor relevancia para demostrar el acceso y la eficiencia de los servicios de salud. Mortalidad infantil, recordemos, es la muerte en el menor de 1 año. En ese sentido, el país con la menor mortalidad infantil a nivel de América Latina es Cuba. Para la OMS, la probabilidad de morir antes de cumplir 5 años es de 6 por cada 1000 nacidos vivos. 6 niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Y de ahí pues le sigue Chile con 8 y luego Costa Rica con 10. Nuevamente en la peor situación está Haití con un indicador de 73 muertes en menores de 1 año por cada 1000 habitantes. Imagínense qué disparidad definitivamente. Y le sigue Bolivia y Guatemala. Ahí está el gráfico para que ustedes vean. Aquí ya no estamos tan mal en mortalidad infantil. No estamos tan mal. Vean ustedes, estamos ubicados luego de Cuba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puestos después de Cuba. Con una mortalidad infantil promedio de 16 a 17 por 1000 nacidos vivos. Es un muy buen indicador que en los últimos 15 años ha ido disminuyendo drásticamente debido a muchas situaciones que se han planteado, como por ejemplo el aumento del parto hospitalario, la promoción, pues obviamente, del parto hospitalario, la creación de otras estrategias como la mejora de habilidades obstétricas en el personal
la detección de signos de peligro, disminución de la prematurez, disminución de problemas del tercer periodo del parto. En fin, ha habido una gran cantidad de condiciones que han ayudado a mejorar este indicador. Entonces, si hablamos de indicadores, pues ya vimos esperanza de vida, ya vimos mortalidad infantil, y si tocamos el tema de gasto en salud como un porcentaje del Producto Interno Bruto, Costa Rica y Cuba están en la mejor condición, ¿verdad? Casi el 10%, según la OMS, casi el 10% del PIB está dedicado a gastos en salud. Así que posiblemente esa sea una gran razón para encontrar la relación entre el gasto y los resultados, ¿verdad? Tenemos buenos resultados porque se dedica un buen porcentaje, un alto porcentaje del PIB en el tema de salud. En tercer lugar aparece Brasil y Paraguay, que andan más o menos por el 9%, aunque pues todavía tienen algunas condiciones para mejorar. Y lamentablemente pues no existe, ¿verdad? Según este análisis, una relación matemática exacta entre una cosa y otra, porque tenemos el caso de Haití, que gasta 1,5 puntos más de su producto que Chile, que está con el 7,1%, pero ya vimos que tiene una alta mortalidad infantil y una poca esperanza de vida. Así que no siempre el destinar un alto porcentaje del PIB en salud implicará mejorar la salud de la población. Y este es un punto muy importante en el tema de los sistemas de salud, porque muchas veces podemos invertir o gastar en salud, pero siempre en el campo curativo. Alguien lo decía en el tema, alguien de ustedes lo decía, Araceli creo, si no mal recuerdo, en el tema de evitar que la población no contribuya a cuidarse a sí misma, sino que siempre estar en una posición asistencialista, curando, dando medicamentos, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente el gasto siempre se va a aumentar, pero eso no va a repercutir en mejorar las condiciones de salud de una población necesariamente. Ni siquiera, dice ahí el párrafo, ni siquiera el contar con un alto número de camas es garantía de éxito. Cuba está en primer lugar con 53 camas por cada 10,000 habitantes. Pero eso no ocurre en Argentina, que tiene el segundo lugar con 47 camas por cada 10,000 habitantes, más del doble de Chile, pero no es un país con una buena esperanza de vida y que no se encuentra en los primeros países con con disminución en mortalidad infantil. Entonces, ahí es donde yo también quiero que ustedes analicen, ¿verdad? Y retomen que tampoco el tener una gran cantidad de camas hospitalarias implicará que el país tenga las mejores condiciones sanitarias. De hecho, ¿verdad? Y creo que ustedes han sido testigos de esa discusión, el tener un lugar, un país que siga construyendo hospitales no significa que tenga una población sana. Al contrario, ¿no? El estar dotando de más hospitales es porque estamos entonces aceptando que nuestra población es enferma y que necesita de estos recursos. Así que no es la mejor solución tampoco irse por ese lado, sino que obviamente aumentar la atención preventiva y evitar factores de riesgo que enfermen a nuestra población. Bueno, ahí tienen la gráfica del porcentaje en salud del Producto Interno Bruto. Vean qué interesante, ¿verdad? Costa Rica tiene un alto gasto en salud, pero ya vimos que a pesar de que tiene una buena esperanza de vida, no está en los mejores países con disminución de mortalidad infantil. Ahí le sigue Cuba, Brasil, Paraguay, y bueno, por ahí aparece El Salvador por acá, con más o menos el 7% de gasto en salud dentro del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Muy bien. Ahí están las camas hospitalarias por cada 10,000 habitantes. Cuba es el país, les decía, que tiene más camas hospitalarias por 10,000 habitantes que cualquier otro país. Le sigue Argentina, Uruguay, Brasil, países suramericanos que ya mencionamos, tienen también como ciertas poblaciones postergadas y no tienen tampoco la totalidad de cobertura en sus modelos de atención. Muy bien. Bueno, esto
ya lo comentamos, que los mejores posicionados sean Chile y Cuba, pues resulta interesante en el sentido de que representan dos modelos muy opuestos en función de los sistemas de salud. Chile es donde más posiblemente tengamos consolidada la economía de mercado. Es uno de los países también con mayor libertad y democracia. Es uno de los países que ha impulsado reformas en salud. Creo que van ya por la 12ª reforma de salud en los últimos 20 años. Es uno de los países que más reformas en salud han tratado de dimensionar y que lograron salir de una condición muy particular. Chile logró, fue el primer país en América Latina que logró erradicar la desnutrición infantil, pero ahora se enfrenta al fenómeno opuesto. Es uno de los países con mayor obesidad infantil y que por lo tanto vamos a tener, seguramente en un futuro no tan lejano, población joven, adolescente o adultos jóvenes con problemas de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, vean ustedes qué interesante, porque a la hora de hacer este tipo de análisis y obviamente de plantear reformas, debemos visualizar a futuro también qué posibles consecuencias se pueden tener. Y bueno, en el caso de Cuba, pues ya ustedes saben, hay un modelo de salud centralizado, ¿verdad? El modelo ruso, el modelo Semashko, donde no existe pues el sector privado, no hay una democracia plasmada. Y eso entonces, ¿qué implica? Y ahí lo concluye el párrafo, que no existe un modelo de todos los 4 modelos de sistemas de salud que hemos visto en este módulo, no existe uno tan solo que garantice por sí mismo la salud de una población, sino que independientemente del modelo, deben generarse estrategias diferenciadas que ayuden a proveer los servicios de salud a la población de una forma que pueda haber verdaderamente mejoras en la condición de la salud. ¿Por qué entonces reformar? Aquí hay algunas justificaciones de por qué surgieron o por qué hubo la necesidad de reformar. Una de las razones más importantes que creo que ustedes y yo hemos sido testigos es la percepción negativa, la desconfianza y la falta de legitimidad en el sistema de salud. La población no se ha sentido a gusto, hay una percepción negativa de los servicios de salud y eso entonces provocó que se comenzaran a gestar reformas, no solo en El Salvador, sino en modelos similares como en la mayoría de países de América Latina. Las barreras de acceso. Una de las luchas fuertes, a pesar de tener un territorio pequeño, es que los servicios de salud no todos han sido accesibles para toda la población. La negación de los servicios, el problema de flujo de recursos, en el sentido de que no todos los servicios de salud cuentan con recursos económicos suficientes para solventar todas las necesidades. Posiblemente, ¿a qué se debió todo esto? A un crecimiento desordenado de la cobertura de servicios. El creer que con ir abriendo servicios de salud íbamos a ir logrando que la población estuviera cubierta, posiblemente fue una estrategia que no logró la cobertura completa y el acceso completo. Aumentar coberturas sin financiación. De repente abrir centros de salud, buscar el apoyo de la comunidad para que proveyera local. Muchos de ustedes habrán sido testigos. Muchos servicios básicos comenzaron a brindarse en casas prestadas, en casas donadas, en lugares, bueno, ni siquiera en casas completas, sino que en cuartos, ¿verdad? O en áreas de ciertas propiedades donde se le prestaba al equipo de salud para que ahí pudiera atender. Entonces, todo eso, pues sin duda, a la larga afecta. El crecimiento de las deudas de las entidades territoriales, pues también obviamente afecta, pues porque los recursos no alcanzan, los recursos financieros no suelen alcanzar porque existen también otras necesidades que cubrir. Problemas estructurales, es decir, de base, en la cual a nivel poblacional, a nivel territorial, no se tiene claridad
siguen existiendo hoy en día todavía los llamados bolsones, ¿no? Poblaciones que no pertenecen al acceso geográfico de un servicio de salud ni a otro, y son poblaciones que se quedan como en el limbo. Problemas operativos también, fallas en la información, en cómo coordinar los recursos, etcétera. El tema de incentivos, que creo yo que puede ser un excelente tema de problemáticas en la gestión de los recursos humanos. No siempre es el tema a lo mejor que más se aborde, ¿no? Pero que es un tema prioritario. La oferta, problemas de oferta. Hay déficit de especialistas, los especialistas se concentran en las grandes urbes, hay carencia de camas, hay falta de capacidad resolutiva muchas veces en el primer nivel. ¿Quiénes son los que están ubicados en las zonas más lejanas? Las personas con menos experiencia, ¿verdad? Porque los que ya tienen más experiencia se ubican en las cabeceras municipales, en las cabeceras departamentales, y los especialistas en las grandes ciudades. Entonces, eso hace muchas veces que los problemas no se logren resolver allá donde verdaderamente se está necesitando. Problemas de descentralización y de recursos, ¿no? En fin, toda esa cantidad. Entonces, eso es lo que provocó la necesidad de ir reformando. ¿Por qué una reforma? Bueno, porque las reformas donde quiera, no estoy hablando solo de El Salvador, donde quiera, persigue, número uno, favorecer la integración de los subsistemas, tanto público como privado. Una reforma siempre va a buscar eso. Si ustedes investigan y tratan de indagarse cómo se fueron planteando las reformas en los países de América, se van a dar cuenta que un punto clave es buscar la integración de los subsistemas públicos y privados. En segundo lugar, mejorar el acceso a la salud de aquellos grupos desfavorecidos. Todo intento de reforma trata de mejorar la salud de los grupos postergados, excluidos o desfavorecidos. Tercero, adecuar el modelo de atención y los servicios de salud a los actuales perfiles demográficos, epidemiológicos, de acuerdo a la tecnología y a la evidencia científica. No podemos seguir manejando las patologías que vemos hoy como se manejaban hace 20 años o hace más, sino que hay que ir adecuando esos modelos de atención conforme a los perfiles actuales. Ya no tenemos un perfil epidemiológico puramente infeccioso. Ahora tenemos un perfil epidemiológico mixto, donde ustedes ven problemas crónicos degenerativos dentro de las 10 primeras causas de atención: hipertensión, diabetes, y aparecen problemas de salud mental como ansiedad, por ejemplo. Entonces necesitamos ir dándole otra perspectiva al manejo de nuestras principales causas de atención. Otro objetivo de la reforma es aumentar la seguridad y la confianza de las personas en el sistema de salud. O sea, que la gente se sienta tranquila y confiada de que si va a un servicio de salud, puede recibir con seguridad y con confianza la atención que necesita. Y sin duda, un objetivo también importante, que no deja de ser importante, pues es vital, modernizar la organización y la gestión del sector público. En ese sentido, entonces, a principios de los 90, como ustedes lo leyeron en el documento, casi todos los países de América Latina y el Caribe habían iniciado o consideraban iniciar reformas en el sector salud. Estamos hablando de, ¿qué? 30 años más o menos de historia. Si estamos hablando de a principios de los 90, estamos hablando más o menos de 30 años en los cuales los diferentes países de América Latina han venido bregando con intentos de reforma. ¿Qué es reforma del sector salud? Es un proceso orientado ¿a qué? A introducir cambios sustantivos en las diferentes instancias y funciones del sector salud. No del Ministerio de Salud, no, del sector salud. Y el sector salud está conformado por todas las instituciones y organizaciones que proveen un servicio de salud. De introducir cambios sustanciales en las funciones del sector salud, ¿con qué propósito? Con el propósito de aumentar la equidad en las prestaciones, la eficiencia de la gestión y la efectividad de las actuaciones. ¿Para qué? Para lograr la satisfacción de las necesidades de salud de una población.
Así que, si ustedes ven ese concepto muy interesante, una reforma es más que todo una fase intensificada de transformación de los sistemas de salud que se tengan en un país durante un periodo determinado, de manera que logremos ver los cambios, ¿no? ¿Cuáles son las fases de un proceso de reforma? Bueno, hay 5 fases. La génesis, que es, o sea, cómo comienza, cómo se origina la necesidad de reformar. Ya vimos algunas situaciones que mandan la necesidad de reformar, como la percepción de un sistema negativo, la desconfianza en la población, el problema de acceso a los servicios, etc. Luego viene la segunda fase, diseñar. Aquí comienza a pensarse qué se puede cambiar y cómo se puede hacer. La tercera fase es negociar. ¿Por qué razón negociar? Porque es importante reflexionar quién es el que va a necesitar cambiar, cómo vamos a cambiar, con qué vamos a cambiar. Entonces hay que negociar el trabajo. Luego se ejecuta. La cuarta fase es la ejecución de la reforma. Ya poner en práctica todo lo que se diseñó. Y la quinta fase, evaluar, que es la que algunos de ustedes decíamos, no siempre logramos realizar. No evaluamos lo que se hizo. Los objetivos de la reforma son de 2 tipos grandes: objetivos sociales y objetivos económicos. Los objetivos sociales buscan 3 cosas. En primer lugar, extender la cobertura. Socialmente, desde el punto de vista social, una reforma en salud siempre va a buscar, primero, extender la cobertura. Es decir, que más gente tenga acceso a la salud. Número 2, mejorar la equidad. ¿Y qué es equidad? La equidad es aquel proceso que permite reconocer las necesidades de los necesitados. ¿Y qué significa eso de las necesidades de los necesitados? Que usted logre identificar quiénes necesitan más para brindarles más y quiénes necesitan menos para brindarles menos. Eso es equidad. Un objetivo social de las reformas es mejorar la equidad en salud. Es decir, poderle brindar a los que más necesitan más recursos. Es decir, si yo detecto entonces que la atención especializada está postergada en ciertas poblaciones, no tienen acceso a especialistas, pues entonces les acerco especialistas. Coloco especialistas en esos lugares para que la gente tenga más acceso. Y así, de esa forma, desconcentro esa gran concentración de especialistas en las grandes ciudades, que a lo mejor ya no son tan necesarios porque las poblaciones los necesitan más. Eso es equidad. Y el tercer objetivo social es mejorar la calidad de atención. Es decir, que la gente se sienta bien, no solamente en el trato, sino que se sienta bien porque está recibiendo una atención científica, técnica, especializada. O al menos, si no es especializada, por lo menos basada en evidencia científica. Porque efectivamente yo no voy a poder tener especialistas en todos los centros de salud, pero sí puedo tener personal muy capacitado y muy bien formado en los perfiles epidemiológicos que nuestra población maneja. Esos son los objetivos sociales, son 3, ¿verdad? Y los objetivos económicos que persigue una reforma es, en primer lugar, mantener un equilibrio financiero entre el sistema de salud y la recaudación fiscal. O sea, yo no puedo pretender que el sistema de salud se esté financiando siempre y de repente no tengo con qué financiar. Debe haber un equilibrio entre cómo lo voy a financiar y lo que el sistema va a proveer. Otro objetivo económico es desmonopolizar los subsectores públicos y privados. Es decir, que exista la oportunidad de que hayan prestadores o de que hayan prestaciones de servicios de salud que no impliquen siempre gasto para la población. Otro objetivo económico es desarrollar mercado de proveedores. Fíjese qué interesante. Como ya entendimos, si ustedes se fijaron, un objetivo de reforma central es entender de que hay que integrar el sector público y privado. Entonces, como la mayoría de países de América Latina manejan sistemas segmentados, es decir, donde existe el sistema público y el sistema privado, yo eso no lo puedo evitar, pero sí entonces puedo desmonopolizar y desarrollar un mercado de proveedores donde tengamos otros
otros que nos estén ayudando a brindar servicios de salud y que la población pueda tener acceso a ellos. Otro objetivo económico es la introducción en la libertad de elección de prestadores. O sea, que yo como usuario, que yo como población tenga la oportunidad de poder elegir. Por hoy, en muchos lugares no hay libertad de elección. Hay municipios donde el único servicio de salud que existe es la unidad de salud del Ministerio de Salud. Y no hay nadie más. Y la persona entonces no tiene la capacidad de poder decidir si realmente la atención que recibió fue de calidad o no. ¿Por qué? Porque no tiene con qué comparar. Entonces es importante también esa capacidad de poder elegir entre los prestadores para poder ver cómo está el tema de calidad. Y claro, otro objetivo económico finalmente es que haya equivalencia entre cotizaciones y prestaciones. Es decir, si vamos a tener un sistema de salud que se financia porque también existen otros subsistemas de prestación, pues que también pueda haber una equivalencia entre lo que se recauda y lo que se ofrece a la población. Hay 5 formas de implementar reformas en salud. 5 formas. La número 1, que es tal vez la más dramática, reformas generales del Estado. En este sentido, el Estado cambia sus políticas sistémicas. Y ahí tenemos ejemplos como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, que son países que introdujeron en sus sistemas de salud a empresas prestadoras de servicios de salud que compiten fuertemente con el sistema nacional. Argentina y Colombia quizás sean los países con más experiencia en ese tema. Y fueron reformas fuertes que hicieron tambalear al Estado de manera general. Otra modalidad de reformas son los procesos de modernización del Estado. Ahí nos encontramos nosotros como país. No se cambiaron políticas sistémicas, sino que lo que se hizo fue tratar de modernizar sectores del Estado. Chile trabaja bajo esta modalidad y ya ven ustedes que es el país con mejor esperanza de vida a nivel latinoamericano. El Salvador, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Uruguay, República Dominicana, son países que tienen esta modalidad de reformas, donde lo que han ido haciendo es modernizar ciertas porciones del Estado para mejorar los servicios de salud. Otra modalidad de reforma es el debate global del sistema de salud, como Brasil. Brasil, por el hecho de tener un gobierno federal, no es tan fácil implementar cambios drásticos porque cada estado puede generar leyes propias bajo la sombría de una ley federal. Entonces, se someten a mucha discusión, mucho debate. Bueno, ustedes han sido testigos también en los últimos meses. Ha sido el país a nivel latinoamericano más golpeado con la mortalidad por la pandemia. ¿Y por qué no se trabajaba fuertemente? El presidente ha sido muy criticado, el presidente brasileño, precisamente por esas iniciativas de ley que existen a nivel estatal, que no le dan la total libertad para implementar medidas. Entonces, se generan más debates globales para ver si todos están de acuerdo en ir cambiando que acelerar procesos de reforma. Otros países han trabajado reformas bajo planes de salud específicos. El Ministerio de Salud encabeza la elaboración de un plan de salud, se ejecuta y de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, se prolonga o no. Honduras es un ejemplo de ello. Y la última modalidad de reforma es las iniciativas pilotos o proyectos que muchas veces dependen de cooperaciones externas. Entonces, Guatemala se ubica en este tipo de países que han implementado reformas bajo esa modalidad y como ustedes pueden observar, por eso muchas veces no va tan adelantado en temas, porque muchas veces este tipo de países que trabajan con modalidades de reforma de este tipo dependen de las cooperaciones. Si la cooperación no llega, entonces ellos no implementan proyectos. Entonces ahí tenemos lamentablemente este tipo de modalidad. Bueno, ya no voy a profundizar en el tema de rectoría, ya un grupo nos habló de ello.
Por cierto, ya están ahí las presentaciones de todos los grupos disponibles en una carpeta y la pueden buscar en el aula. Así es que la rectoría siempre va a ser necesaria para implementar reformas. Definitivamente, las reformas no pueden surgir del sector privado, tiene que ser comandado por el Estado y en este caso por su representante, que es el Ministerio de Salud en el caso de cada país. La ejecución de las reformas del sector salud suele ser lenta. Definitivamente no vamos a ver experiencias de países que reformaron y que ya en 6 meses vieron grandes resultados. No, las reformas en salud son lentas. Hay países que vienen trabajando diferentes etapas desde hace ya varios años. Brasil, Chile y Nicaragua han vivido diferentes etapas. De hecho, en Centroamérica, Nicaragua fue el primer país que comenzó reformas de salud, con los famosos silos, ¿se acuerdan? Pero de repente hubo países que avanzaron más rápido que él, en Centroamérica. Y pues, lamentablemente, como las reformas también toman años en irse desarrollando, muchas van siendo conducidas por gobiernos de diferentes signos políticos. ¿Y eso qué provoca? Que cada uno de ellos le vaya dando un tinte diferente, haga cambios y reforme la reforma. Entonces no logramos ver una reforma pura porque cada vez va sufriendo cambios de manera diferente y sustancial que no nos permiten ver una línea de tiempo concreta, ni mucho menos evaluar definitivamente todo lo que se intentó poner. Esto también está en el documento, los contenidos de la reforma. La mayoría de reformas van dirigidas a esos puntos que ustedes ven en ese esquema. La parte jurídica, los derechos de los ciudadanos, aumentar coberturas, mejorar la función rectora de los ministerios, separar funciones, descentralizar, la participación social, financiamiento, la oferta de servicios, en fin, casi todas las reformas llevarán estos temas ahí implícitos y van a ir buscando desarrollar reformas bajo esos temas. Aquí van a encontrar qué es lo que cada característica de contenido va buscando, ¿verdad? Ahí se los dejo para que ustedes puedan ubicar un poquito mejor cada uno de los temas, pero de manera general, pues en el marco jurídico lo que se va buscando es como reformar la Constitución, promulgar algunas leyes. En el tema de derechos a la salud, se va buscando que haya más información por el usuario, que sepa cuáles son sus derechos y deberes. Aumentar la oferta de servicios en el tema de aumentar coberturas, cambios organizacionales en las funciones rectoras de los diferentes servicios. Ahí pues tenemos como esa variedad, ¿verdad? de aspectos. Muy bien. Bueno, hemos hecho un recorrido rápido de lo que el documento contiene y algunos otros elementos, porque me interesaba finalmente que comprendiéramos el contexto de la reforma en salud. Muchos de nosotros solo nos hemos enfocado o hemos conocido de lo que en El Salvador se ha hecho. Sepamos pues que no son iniciativas muchas veces propias, sino que son iniciativas que vienen impulsadas por el comportamiento que se da en el contexto latinoamericano, y ese documento pues les permite a ustedes darse cuenta que todos los países han vivido situaciones similares y que en menor o mayor grado todos han buscado impulsar reformas en el sector salud. Les invito entonces a que vean con detenimiento ese video que se presentó en una conferencia internacional sobre el análisis de la reforma en El Salvador, y que luego de comparar lo que han leído en el documento con lo que escuchen en el video, la próxima semana van a encontrar un foro donde me interesará que ustedes opinen entonces sobre la reforma en El Salvador. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema de reforma de salud en El Salvador? ¿Verdad? Así es que con esto vamos a ir cerrando. No sé si hay comentarios finales. Hemos visto, bueno, dos grandes áreas este día, ¿verdad? Tenemos el tema de recursos humanos, que más o menos lo tocamos. Vean ahí sus videos, formen las parejas, escojan un problema en salud, en recursos humanos en salud y desarrollen su ensayo. Y
la otra parte de reformas que tiene que ver pues con el tema de tratar de indagar el desarrollo de la reforma en salud en El Salvador y dar su opinión al respecto, ¿verdad? Evelyn. Sí, doctor, quería una consulta. ¿Las parejas nosotros las vamos a formar? Sí. ¿O cada quien como querramos? No. O sea, ustedes libre. Así es, sí. No hay que formarlas. Prefiero yo que ahí ustedes puedan buscar a un compañero con quien poder trabajar, porque muchas veces por afinidad, por proximidad es más práctico, ¿verdad? Así es que para que ustedes... Ahora ya el comentario del ¿Perdón? tema. Ahora el comentario del tema, le digo, voy a opinar. La verdad que las reformas de salud han sido bastante inconstantes a mi ver, ¿verdad? Porque se implementan reformas que se ejecutan hasta cierto punto a medias, porque como bien usted dijo, no hay un indicador que haga, que valore si funcionó o no funcionó. Luego entra otro gobierno de otro partido, implementa otro tipo de políticas de salud, y ahí es donde empieza a haber una como invariabilidad o una inconstancia en un determinado política de salud o programa de salud, ¿verdad? Entonces eso pues influye tal vez en que no haya una verdadera, ¿cómo le explico? Una verdadera, para que se sepa bien si funcionó o no funcionó la política que se quiso implementar, ¿verdad? Y luego, pues, con los recursos igual, ¿verdad? Como usted bien dijo, pues, los recursos que están mejor preparados están concentrados en las cabeceras departamentales o en las cabeceras regionales, ¿verdad? No necesariamente en las departamentales, sino que a veces están en Santa Ana, San Salvador, San Miguel, o sea, no están en Aguachapán, no están en Morazán, no están en La Unión. Entonces, eso también influye, pues, en que las personas no tengan el acceso a veces a ese tipo de servicios o tengan que sacrificar muchas cosas para viajar hasta San Salvador, en un caso de la salud pública, para poder obtener un servicio óptimo, ¿verdad? De acuerdo a su necesidad. Eso era mi participación. Totalmente de acuerdo, claro que sí. Y muchas veces, bueno, aún concentrados en grandes ciudades, todavía hay especialistas que no se logran desarrollar totalmente, ¿verdad? ¿Cuántos de nuestros colegas regresan al país después de haberse ido a formar a otra parte, pero no encuentran los medios, los equipos, los insumos necesarios de lo que aprendieron para poder desarrollar su práctica especializada? Entonces, el tema de la migración de profesionales es otro tema fuerte en el área de salud, porque al final muchos prefieren mejor ya no regresar o prefieren, bueno, luego de haber venido y encontrarse con esa realidad, mejor se regresan. Entonces, perdemos ese capital humano que se formó porque no contamos con ese soporte. Entonces, ahí es donde viene ese otro tema delicado de un sistema de salud también, ¿verdad? Muy bien. O se subvaloran muchas veces, doctor, también porque empiezan a hacer otro tipo de funciones. Otro tipo de funciones tal vez que no es de su especialidad propiamente. Sí, también pasa, ¿verdad? Ahí totalmente de acuerdo, también pasa, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no, pues nada más algunas indicaciones. En la semana 3 van a encontrar la carpeta de las presentaciones de la semana pasada. Las presentaciones de los componentes del sistema de salud ya están todas en una carpeta en la semana 3, que es donde vimos ese tema. Ahí son las presentaciones que hicieron cada uno de los grupos para que ustedes las tengan todas. En esta semana 4 van a encontrar ahí pues ya los 3 videos, los 2 de recursos humanos, más el video de análisis de reforma en El Salvador. Ahí van a encontrar también la herramienta para subir el ensayo. La fecha límite es el 11 de noviembre, que es el jueves de la próxima semana. Y también pues en esa
semana 4, que es la actual, ¿verdad? La que estamos desarrollando en este momento, la bibliografía pues que utilizamos hoy, ¿verdad? Que ahí la tiene. En la semana 5, que ya sería la próxima semana, a partir de la próxima semana, ya van a encontrar ahí ustedes el foro donde van a participar con su aporte sobre el análisis de la reforma en El Salvador. Van a encontrar una herramienta donde van a enviar la presentación que hagan el próximo viernes. Próximo viernes es la presentación de su trabajo sobre la caracterización del servicio de salud bajo el enfoque del sistema de salud. Ahí van a enviar su presentación porque la intención es también que hacerles una carpeta donde encuentren todas las presentaciones que cada grupo va a realizar también. Y por las sugerencias que algunos han hecho, van a encontrar también una carpeta con las presentaciones de las clases que hemos tenido. Eso les va a servir para repasar para la evaluación final que vamos a tener a finales allá por el módulo termina el 18 de noviembre más o menos, así es que creo que un par de días antes vamos a ir cerrando con esa evaluación que vamos a realizar, ¿verdad? Para que puedan leer esas presentaciones también. Así es que para que no se les olvide y tomen en cuenta esas situaciones. Gabriela. Doctor, solo una consulta con respecto al foro. Estaba viendo también que tenemos esta semana un foro sobre las problemáticas de los recursos humanos. Sí, correcto. Correcto. Ahí eso es diferente al ensayo, ¿verdad? Ahora, en el foro, yo les comentaba ahí, no me interesa que desglosen tanto, simplemente que ustedes aporten un problema que se les ocurra y puedan dar alguna idea sobre eso. Eso es todo lo que me interesa. ¿Por qué razón? Porque ya en el ensayo es donde ustedes van a desarrollar todo el tema. Entonces, incluso de los foros de los aportes que ustedes pongan en ese foro, pueden tomar su problema central, ¿verdad? Pueden tener ese insumo, más los videos, más la clase, ¿verdad? Para que tengan alguna idea sobre qué problema puedan discutir, ¿verdad? Entonces la participación de ese foro es corta, no es a desglosar un gran problema, ¿verdad? Porque ya eso lo van a hacer en su ensayo. ¿De acuerdo? Ok, gracias, doctor. ¿Algo más? ¿No? Bueno, si no hay más, pues agradecerles entonces, ¿verdad? Su presencia esta noche. Estamos ya a unos cuantos días de ir finalizando, ¿verdad? De aquí al 10 de noviembre estamos terminando nuestro módulo y pues cada vez que finalizamos una clase yo trato de hacerles un recuento de todo lo que hemos revisado en este módulo. A pesar de que es corto el tiempo, ustedes han leído una gran cantidad de información, ¿verdad? Sobre sistemas de salud, funciones de la salud pública, historia de la salud pública, políticas públicas en salud, componentes de los sistemas, recursos humanos y sus problemas, reformas en salud. Así es que creo que han logrado reunir una gran cantidad de información en este módulo, ¿verdad? Así que nos vemos el próximo viernes. Preparen su presentación cada grupo. La dinámica ahí igualmente les queda a su criterio. Tratemos de tomar máximo de 15 minutos por cada grupo, ¿verdad? Ya que son 5 grupos para que tengamos tiempo de hacer alguna recapitulación. Y apegarse a la guía, ¿verdad? Que es lo que interesa, presentar el servicio de salud en base a la guía. ¿De acuerdo? Y cualquier consulta, pues ahí está el WhatsApp y ahí está la mensajería en el aula virtual por cualquier otra situación ahí que se quiera consultar. Bueno, feliz fin de semana, descansen, cuídense muchísimo, que Dios ahí los bendiga grandemente y a tomar siempre medidas, ¿verdad?, de protección para ustedes y su familia también, ¿verdad? Muy buenas noches y un gusto saludarlos a todos. Gracias, doctor. Buenas noches. Igual, bendiciones a todos. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche.
Gracias, ingeniero Escalante, por su apoyo siempre. Buenas noches, gracias.